Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Estamos contentos de tenerlos a ustedes esta mañana. Esperamos que en esta mañana puedan ustedes gozar del pensamiento bíblico que nuestro orador trae esta mañana para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos, amigos. Vamos a pedir la bendición de Dios en esta oración. Querido Dios y Padre nuestro, nuevamente rogamos que nos hables a través de tu palabra, que traigas paz a nuestro corazón, pero sobre todo, Señor, que nos enseñes qué debemos hacer hoy frente a lo que está ocurriendo. Por favor, lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En San Juan, capítulo 16, versículo 33, el Señor Jesús dijo: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es normal que cuando uno enfrente crisis como la del COVID-19, uno se altere. Y créanme, amigos, con tanta información que circula en las redes sociales, de repente estas falsas noticias están causando tanto temor que las compras de pánico, suspensión de eventos, etcétera, nos pueden sembrar la idea de que ha llegado el fin del mundo. Pero escuchen, amigos, en el mensaje anterior vimos que no se trata propiamente de ver el cumplimiento de señales, sino de preparar a un pueblo para encontrarse con el Señor Jesucristo. Por eso la importancia de experimentar un reavivamiento de la fe y una reforma. A la luz de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, vimos que la iglesia de este tiempo es una iglesia que no está comprometida, es una iglesia tibia. Y ahora, ¿por qué el Señor nos advierte acerca de las cosas que han de ocurrir? Escuchen esto, hay un propósito claro. El Señor lo dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Cuando leemos el capítulo 16 completo, vemos que hay varias secciones. Hay por lo menos 3 divisiones o 4 divisiones de este capítulo. Pero a partir del versículo 16, el Señor Jesús les advierte que Él pronto va a morir. Les dice: todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Se refiere a ese momento de su muerte, pero que en ese tiempo de su muerte, que no lo verían, posteriormente seguiría la resurrección. Y me veréis por un poco de tiempo. ¿Y por qué solo un poco de tiempo? Porque Él iba a ir al Padre. Escuchen, amigos, el Señor no les escondió, por muy dura que haya sido la verdad, no se las escondió a los discípulos. Entonces, ¿por qué les tomó por sorpresa? Porque aparentemente ellos prefirieron ignorar que Jesús iba a morir. Es que en el corazón habían albergado un reino terrenal, donde el Señor, sentado en el trono de David, dirigiera un ejército y entonces pudieran declararle la guerra a los romanos y liberarse de ese yugo romano. Pero evidentemente el Señor Jesús en varias ocasiones les dijo, incluso a una ocasión textualmente dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis hombres pelearían por mí. Es decir, Él hubiese ordenado que sus seguidores se armaran, que con armas pudieran defender la causa, pero su reino no era de este mundo, no es de este mundo. Su reino utiliza otras armas, armas espirituales, en este caso la espada de la fe.
La espada que es la palabra de Dios, como en Efesios capítulo 6 nos lo dice hablando de la armadura de Dios. Y en esta ocasión, cuando el Señor Jesucristo les dice, yo voy a morir, y les aclara, se los digo para que tengamos paz. Si alguien no tiene paz en su corazón, es porque en todo este tiempo ha ignorado lo que el Señor Jesús ya nos advirtió. Todo lo que está ocurriendo en la actualidad, hermanos, todo lo que está ocurriendo se nos advirtió. Hambres, pestes, incluso en Santiago capítulo 5, a partir del versículo 1, advierte de una crisis financiera, donde dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrá. Todo esto está advertido. Entonces, ¿por qué nos desesperamos? ¿Por qué nos llenamos de terror? Amigos, porque estamos pasando por alto las herramientas o las armas que el Señor puso a nuestra disposición para pelear la batalla de la fe. Si nosotros vamos a San Juan capítulo 13, en el versículo 19, escuchen lo que el Señor Jesús les dice. Fíjense, estamos en el mismo evangelio de Juan. Y cuando nosotros leemos de corrido estos capítulos 13, 14, 15, 16, 17, nos damos cuenta, amigos, los discípulos recibieron suficiente información, pero cuando el Señor Jesús fue crucificado, cuando el Señor Jesús murió, pobres discípulos estaban espantados, escondidos, incrédulos, porque no creían que Jesús realmente había resucitado. Y entonces, ¿dónde estaba toda esa información que Jesús les dio y les dijo, voy a resucitar? ¿Por qué no le creyeron? Prefirieron, amigos, cerrar sus ojos, cerrar sus oídos a lo que estaba escrito. Hoy, tú y yo no nos podemos dar el lujo de ignorar lo que está escrito. Mire lo que dice Juan 13, 19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Noten, el propósito por el cual nos revela las cosas que deben suceder, la razón por la que no nos esconde todo esto que ha de ocurrir, es para que cuando veamos el cumplimiento sepamos que si hay alguien que sabe lo que va a ocurrir y que tiene el control, es el Señor Jesucristo. Por eso lo dice. Estas cosas que se las digo para que cuando vean el cumplimiento de estas cosas sepan que yo soy. Y estas mismas palabras las repite en Juan 14, 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. ¿Se dan cuenta? No es para asustarte, no es para amedrentarte, sino todo lo contrario, como lo leímos en el texto con el que comenzamos. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Escucharon, amigos? Ese es el propósito, que tengamos paz. No importa qué virus venga, no importa qué advertencia se emita de parte de nuestros gobernantes. Dios ha revelado un mensaje para que tengamos paz. Y agrega, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si hay algo de lo que debemos tener seguridad, amigos, es que quien nos advierte sobre estas cosas no lo leyó en algún lugar, lo vivió. Jesús fue tomado como un criminal siendo inocente. Jesús tuvo que morir como un homicida siendo inocente. Pero en todo momento, amigos, en todo momento les aprovechó para decirle a los discípulos todo eso que ocurriría. Por eso, cuando vamos a Lucas en el capítulo 24, el Señor Jesús, hablándole a los caminantes que iban de Jerusalén para Emaús, Él les advierte. Lucas 24, 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Lo que ellos consideraban una desgracia no era más que el fiel cumplimiento de las cosas que el Señor Jesús había dicho a través de los profetas. Repito, amigos, lo que ellos consideraban una desgracia no era más que el fiel cumplimiento de las profecías. Y Jesús se los dice, ¿acaso no era necesario?
que el Cristo padeciera y entonces pudiera entrar en su gloria. En la actualidad, amigos, si tú y yo hemos sido tomados por sorpresa por los acontecimientos, no tienes que caer en desesperación. Yo no digo que no debes tomar medidas, es importante. Cuando ustedes leen Levíticos, por ejemplo, en el capítulo 13, hay reglas de cuarentena, mantenernos aislados, mantenernos cuidadosos. Hay reglas establecidas por Dios mismo. Sin embargo, estimados, en medio de todo esto, evidentemente, nuestro fundamento debe ser la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, estas cosas que yo les digo, se las digo no para que se amedrenten, sino para que tengan paz. Te invito, amigo, amiga, hacer de este libro sagrado tu pan de cada día para que tengas paz. Inclina tu rostro conmigo. Querido Padre, haremos de tu palabra nuestro pan de cada día porque queremos tener paz. Por favor, concédenos este regalo. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pescadores yo os haré, yo os haré, yo os haré. Pescadores yo os haré, si deciden hoy, si deciden hoy, si deciden hoy. Pescadores yo os haré, si deciden hoy. Hola amigos, nuevamente aquí con ustedes, siguiendo en la temática que hemos estado tratando en estos dos últimos programas sobre las semillas. Y hoy vamos a ir un poquito más adelante y vamos a hablar de los germinados, es decir, las semillas germinadas. Y alguien preguntará, ¿qué son los germinados? Bueno, pues los brotes de semillas o germinados son el mejor alimento que puede consumir un ser humano. Las semillas, recuerden que son el origen de la vida y no pueden generar en quien las consume algo diferente del bienestar del que disfruta un organismo sano y en constante depuración. Estos productos están contenidos en el grupo de alimentos vivos, hecho que implica el consumo de vida en cada ingesta y un bajo costo en la alimentación. Luego de germinar, una semilla incrementa su valor nutricional por lo menos 20 veces. Los germinados son grandes contenedores de proteínas, fibras, vitaminas, enzimas y todos los oligoelementos necesarios para que el cuerpo funcione sin problemas de ningún tipo. Los germinados se trata de alimentos que favorecen la regeneración celular, ayudan a perder peso, bajan los niveles de colesterol, ayudan a la eliminación de toxinas, incrementan la concentración, mejoran la calidad de piezas dentarias, piel y cabello, aportan además la energía suficiente para la práctica de deportes exigentes. Mejora el olor y el sabor de los fluidos corporales, como es el semen, la saliva, la transpiración, ayudan en la digestión, incrementan además también la potencia sexual. Es sin duda un alimento del futuro que viene de un pasado milenario y ya está al alcance de su mano. Además de mimar un poco nuestro planeta, consumirlo mejorará su vida y le permitirá gozar de esta opción que ya es usada a modo de medicina cotidiana en muchos rincones del mundo más allá de su oriente originario. Donde las verduras y las hortalizas escasean, los germinados es el más antiguo alimento vivo. Nos permite enriquecer las ensaladas y otros alimentos. La semilla, como estructura básica, el germen o embrión y una reserva nutritiva que lo alimentará para que se convierta en la futura planta, todo ello recubierto de una envoltura protectora que es la cáscara o tegumentos. El germen de las semillas es el rudimento de una nueva planta, es decir, es una planta imperfectamente desarrollada en estado de vida latente que espera condiciones adecuadas para manifestarse.
En el momento en que éstas se presentan, la semilla inicia el proceso de germinación. La germinación es el conjunto de fenómenos o cambios que se producen en una semilla para que el embrión pase de la vida latente a la vida activa, o sea, para que brote o nazca y comience a crecer la nueva planta. La reserva nutritiva antes mencionada, de una manera general en todos los granos y semillas, consiste en proteínas, carbohidratos, vitaminas y sales minerales. A la vez, esta serie de nutrientes la requiere nuestro organismo para su correcto mantenimiento y desarrollo, y se la proporcionamos a través de los alimentos. Fíjense qué interesante, porque casi cualquier semilla, grano o legumbre puede germinarse. Aún semillas que comúnmente no forman parte de nuestra alimentación, como la del rábano, alfalfa, nabo, col, etc., el sabor de los germinados es variable. Así, el de alfalfa es muy agradable y en cambio el del rábano es picante, es decir, que incluso podemos variar de sabores. Y podemos preguntar, ¿qué pasa durante la germinación? Cuando las semillas se germinan, su contenido nutricional cambia, se mejora y aumenta. Así como a veces cuando cocinamos un alimento quizás pueden ser destruidas las vitaminas, en el caso de la germinación hay vitaminas que no están en su estado natural, pero cuando se germinan mejoran y aumenta. En cuanto la semilla entra en contacto con el agua, el oxígeno y el calor necesarios empiezan a desarrollarse y tienen lugar, entre otros, los fenómenos siguientes. Por ejemplo, primeramente, mediante la absorción del agua, la semilla duplica su volumen y revienta la cáscara protectora. Las enzimas se activan y provocan una serie de transformaciones. Las sustancias de reserva son predigeridas y se transforman en ácidos aminados, algunos de los cuales son imprescindibles para el ser humano. El contenido proteico de la semilla queda presente en el germinado, pero de una forma más fácilmente asimilable. Se sintetizan abundantes vitaminas y fermentos. Otras vitaminas, como la vitamina C, se multiplican. Es muy interesante tener en cuenta este dato. Las sales minerales, calcio, fósforo, hierro, potasio y magnesio, también se multiplican. Las grasas se transforman en ácidos grasos y el almidón en maltosa y dextrina, azúcares más simples que exigen menos esfuerzo al aparato digestivo. Así pues, se reduce la naturaleza feculosa de la semilla, se forma la clorofila, los ácidos y las toxinas que de forma natural acompañan a la semilla para su defensa se descomponen. El volumen y el contenido de agua pasa de ser de un 5 al 12% en la semilla a un 70% en el germinado. Con 3 cucharadas de semilla puede obtenerse casi 1 litro de brotes o germinados. Les vamos a incluir alguna receta para que ustedes se habitúen, además de comerlo así simplemente en la ensalada, alguna receta interesante con respecto a los germinados. Las siguientes son ejemplos de recetas que pueden serles útiles. La mayoría de las comidas se puede realizar con la adición de germinados. El cocinero puede utilizar su creatividad para adicionar germinados en sus platos preferidos. Por ejemplo, tenemos la leche de mijo, que necesitamos como ingredientes para 4 personas: 200 gramos de mijo germinado, 200 gramos de girasol germinado, 3/4 de litro de agua, una pizca de alga kombu, es una alga muy interesante, que la molemos, o también podemos utilizar una sal de hierbas similar. Necesitamos triturar el mijo y el girasol con un poco de agua y se sazona. Para variar, puede sustituirse el agua por miel. La leche de mijo es suave y crea un entorno alcalino en el cuerpo. Su alto contenido en ácido silícico reconstituye las uñas y el cabello. Al parecer, Pitágoras apreciaba mucho el mijo, lo recomendaba a sus alumnos para que se desarrollaran tanto física como psíquicamente. Por ejemplo, otra receta que puede gustarles y ser interesante es lentejas germinadas sobre rodajas de manzana.
Necesitamos para también 4 personas 200 gramos de lentejas germinadas, una cucharada de albahaca germinada, medio apio rallado muy fino, 2 manzanas partidas en 2 sin pepitas, medio limón exprimido para rociar las rodajas de manzana si no quieren que se pongan negras, 100 gramos de berro, y entonces se mezclan los germinados con el apio y se disponen las rodajas de manzana rociadas con el limón sobre 4 platos. Se deposita la ensalada sobre las rodajas de manzana y se decora con el berro. Se puede sazonar con una salsa a base de yogur, una cucharadita de menta fresca picada fina y una pizca de sal. Para variar, puede ponerse la ensalada sobre rodajas de papas cocidas. Podemos todavía darles otra ensalada de brotes. En esta necesitamos media taza de brotes de frijol mung, es decir, soya verde, media taza de germinados de alfalfa, media taza de lechuga de alforfón cortada. El alforfón es un trigo que también se le llama sarraceno. Bueno, pues esta taza de lechuga de alforfón, es decir, de alforfón germinado, cortadita. Luego 1/8 de taza de germinados de alolva, media taza de girasol verde, aceite prensado en frío para sazonarlo, y entonces agregamos la lechuga del alforfón cortada y las verduras de girasol a los germinados, mezcle todo y sírvalo. Bueno, les voy a dar brevemente una lista de diferentes semillas que podemos utilizar. Por ejemplo, las semillas de legumbre. ¿Cuáles serían? La soja o soya, alfalfa, lentejas, garbanzos, judías, es decir, frijoles, guisantes, azuki, que es una soya chiquitina, y trébol. En las semillas de cereales, pues tenemos el trigo, avena, cebada, centeno, quinoa, espelta, alforfón, trigo sarraceno, mijo. En las semillas de plantas oleaginosas podemos incluir, o están dentro de ella, el sésamo o ajonjolí, la linaza o flaxseed, la calabaza, pepitas de girasol, es decir, sunflowers, almendra, canola, cacahuete o maní. Y de las semillas de verduras y hortalizas también tenemos una lista muy interesante: la col, calabaza, coliflor, col rizada, brócoli, rábano, amaranto, fenogreco, berro, puerro, apio, cebolla, cebolleta, etc. Pero incluso tenemos luego una sección muy interesante que es las semillas de especias o plantas medicinales o plantas aromáticas, y entre ellas, que hay muchísimas más que seguro que ustedes conocen, está el anís, el coriandro, hinojo, albahaca, eneldo, mostaza, cáñamo, zaragatona, etc. Esperamos que les haya sido útil esa información acerca de las semillas y la forma de utilizarlas, y que sigan con nosotros en los diferentes programas. Muchas gracias. Gracias, amigos, por su atención a este programa. En pantalla aparecen los capítulos de la Biblia para la lectura de hoy. Felicito a los que siguen el plan de terminar de leer la Biblia en un año. Espero que pasen un feliz fin de semana. No se olviden congregarse para adorar a Dios. Les invito para que nos acompañen la próxima semana al iniciar nuestro día con el programa Buenos Días, Señor Jesús. Que Dios les bendiga.